Buenas noches, profesora. Mi nombre es Loriana Marcano, pertenezco al grupo A de segundo año de investigación criminal de la UNACHI. Esta noche voy a presentarle la exposición sobre el eje 1 y eje 2 de criminología de este semestre. Pues bien, vamos a empezar primero con lo que es el concepto de la criminología. Pues la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de la investigación del delito, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado. Decimos que es una ciencia porque ésta aporta un núcleo de conocimientos verificados sobre su objeto de estudio. Decimos también que es empírica porque estos conocimientos que mencionamos anteriormente son verificados y se basan en observaciones verificadas en experiencias, es decir, los conocimientos se verifican a través de métodos empíricos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los tipos de criminología. Pues bien, existen 4 tipos de criminología. La primera es la criminología científica. Esta se encuentra constituida por un conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos que se refieren a la criminalidad. Considerada también como un fenómeno individual, social, así como también estudian al delincuente, a la víctima y a la sociedad en parte. Y en ciertas medidas también al sistema penal. Luego nos encontramos con lo que es la criminología aplicada. Esta se encuentra constituida por las aportaciones de la criminología científica y empírica. Es decir, que esta clase de criminología no es siempre ortodoxamente científica, sino que la misma es creada por jueces, por funcionarios, por profesionales, por juristas, entre otros profesionales. Luego tenemos la criminología académica. Esta se encuentra constituida por métodos didácticos de sistematización empleados a fin de facilitar, busca o tiene la finalidad de poner en práctica los elementos criminológicos obtenidos mediante las investigaciones científicas. Por último nos encontramos con la criminología analítica. Esta criminología tiene como finalidad determinar si las otras clases de criminología que mencionamos anteriormente o la criminología política cumplen su cometido. Es decir, esta clase tiene como función principal la supervisión de lo hecho, lo que debe hacerse o deja de hacerse e indica cómo deben hacerse las cosas, combinando la tarea analítica con la tarea constructiva. Ahora hablaremos un poco de lo que son los objetos de estudio de la criminología. Pues bien, la criminología estudia 4 aspectos muy importantes de los crímenes. Es decir, estudia el delito, estudia al delincuente, estudia a la víctima y estudia el comportamiento social. En cuanto al delito, podemos decir que el delito puede variar su concepto con la evolución de la sociedad y también con la evolución de las culturas. Es decir, el delito puede cambiar en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio y además de eso puede ser circunstancial porque en otros países algunas cosas que son delitos pues en otros no lo son. Por ejemplo, un ejemplo mínimo de esto es que en Bolivia el adulterio no es un delito. Ahora bien, la criminología también estudia el delincuente. ¿Y quién es el delincuente? El delincuente es el sujeto activo que comete delitos, es decir, es cualquier persona que se dedique a delinquir. No solamente es la persona que delinque, sino también la persona que lo sabe, que lo cubre o simplemente que lo ayuda. Luego tenemos la víctima. ¿Quién es una víctima? Es víctima aquella persona que sufre violencia injusta sin ser culpable de esta violencia y que sufre daño, sea a su persona, a su integridad o a algún bien sea mueble, inmueble o un bien jurídico. Más adelante tenemos el control social de los comportamientos desviados. Este se refiere al estudio de los mecanismos a través de los cuales la sociedad despliega la supremacía sobre los individuos, consiguiendo que estos acaten de forma normal las leyes o el carácter penal de una sociedad. Se refiere a la condición social que existe para mantener separado al delincuente de la sociedad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la relación de la criminología con otras disciplinas o con otras ciencias. Pues bien, la criminología se auxilia de otras ciencias tales como lo son la psicología, la sociología, el derecho penal, el derecho procesal, la antropología, la demografía, la etnografía y así sucesivamente con otras ciencias. Una de las más importantes es el derecho penal y la criminología. Pues bien, el derecho penal da origen a muchas de las ciencias y esta entiende que la criminología estudia el delito como parte del problema interno de la sociedad y no atiende lo que es lo normativo, que es lo que hace el derecho penal. Más adelante tenemos el derecho procesal penal y la criminología. El derecho procesal es también una forma de luchar contra la criminalidad y es la mejor manera de hacerlo, huyendo de la excesividad jurisdiccional
incidiendo en cambio en el carácter preventivo de lo que son. Mientras que a la criminología le interesan los elementos fundamentales del derecho procesal penal, este se encarga de analizar el delito, es decir, del acto criminal, para luego determinar una responsabilidad penal del objeto activo y finalmente imponerle una sanción o una pena. También tenemos la criminalística y la criminología. Pues bien, debemos entender que la criminalística se encarga del estudio técnico científico de conocimientos orientados a la indagación del delito y de la identificación del delincuente, es decir, que estaba muy aunada a la criminología en sus estudios. Luego tenemos la biología criminal y la criminología. La biología criminal se centra en la vertiente hereditaria de la delincuencia, pues los genéticos empujan al delincuente a cometer actos antisociales. Luego tenemos la psicología criminal, que se encarga de estudiar la inteligencia, las actitudes y el carácter social de los delincuentes, y todo ello parte desde el punto de vista objetivo de la psicología experimental. Luego tenemos la sociología criminal, donde el autor Ferri la determinó o señaló que existen grandes factores exógenos que forman al delincuente y que generan en él una conducta antisocial. Ahora pues hablaremos de lo que son las metodologías estratégicas criminológicas. La criminología como ciencia empírica utiliza métodos de investigación cuyos soportes son la observación y la experimentación, es decir, que son métodos empíricos inductivos. Es importante tener claro que el derecho y la criminología utilizan métodos diferentes al momento de hacer estudios. Los juristas utilizan un método dogmático, abstracto, deductivo, formal, mientras que el criminólogo se vale de método empírico, inductivo e interdisciplinario. Por otro lado, no existe un método criminológico, sino que diversos métodos o técnicas son utilizados en la investigación. Las principales técnicas de investigación criminológicas tenemos las siguientes. Dentro de las principales técnicas de investigación criminológicas utilizadas tenemos las técnicas de estadísticas, las técnicas biológicas, las técnicas biotipológicas, las técnicas antropológicas, las técnicas psicológicas, las técnicas médicas, sociológicas, criminalísticas, las biográficas, las técnicas de documentales, las técnicas bibliográficas, psiquiátricas, entre otras.